Vamos a empezar una nueva charla que ahora se trata del socialismo del siglo XXI. Un tema bastante polémico, como ustedes saben. Hay algunos que no les gusta el término. Dicen que ¿por qué socialismo del siglo XXI? Si hay socialismo. Bueno, vamos a ir discutiendo estas cosas. Primero, debemos plantearnos por qué tenemos que hablar de socialismo. ¿Acaso no hay una gran carga negativa en esa palabra después del derrumbe del socialismo en Europa del Este y la URSS? ¿No? ¿Por qué hablar de socialismo? De hecho, luego de la caída del muro de Berlín y luego el derrumbe de los países de Europa del Este y de la URSS, la izquierda quedó perpleja, quedó buscando camino. Y durante mucho tiempo, más bien, sabía lo que no quería del socialismo y no lo que quería. ¿Y qué era lo que no quería? Pues no quería, le parecía que no podía haber socialismo estatista, en que el Estado era el que definía todo, decidía todo, ¿no? Y nadie era consultado. No podía ser capitalismo de Estado, es decir, simplemente expropiar las fábricas de la propiedad burguesa de los capitalistas y traspasar esa propiedad al Estado. No podía ser totalitarismo, es decir, un Estado que lo abarcaba todo, que definía los valores, hasta la ciencia. ¿Qué era ciencia y qué no era ciencia? Era definida por el Estado. Tampoco se rechazaba, digamos, el tema de la planificación burocrática central. ¿No? Un Estado que planifica todo, hasta el tipo de chaqueta que se va a usar, y ahí estaban las tiendas llenas de chaquetas y nadie las compraba, porque a nadie habían consultado si quería ese color de chaqueta. Tampoco el socialismo, también diríamos, se rechaza el socialismo como colectivismo, es decir, como anulación del individuo. No contaba el individuo, era el todo, eran todos iguales, ojalá todos uniformados. El caso extremo, claro, era en época de guerra, los chinos, ¿no? Y tú veías a todos los chinos vestidos igual, etc. Eso era rechazado. También se vio que uno de los errores de ese socialismo había sido lo que se llamó el productivismo, es decir, poner un gran énfasis en el desarrollo económico, en producir más productos, más bienes, ¿no? Sin preocuparse del tema de la naturaleza, ¿no? Uno de los grandes problemas que vamos a ver luego es de que el tema ecológico no es solo producto del capitalismo. También los países socialistas cayeron en una no atención al tema de la naturaleza. Tampoco queríamos o se quería un socialismo dogmático. El dogmatismo del socialismo, que se consideraba dueño de la verdad, dueño de la teoría de la historia, y todos tenían que aceptar una especie de doctrina, ¿no? Tampoco se consideraba pues un valor, sino que por el contrario un defecto del socialismo, el ateísmo. En un tiempo, pues los marxistas que defendían el socialismo defendían que el socialismo tenía que ser ateo. Bueno, después marxistas mucho más abiertos, mucho más profundos, el propio Fidel Castro, ¿no es cierto? Hicieron toda una explicación de por qué no era necesario ser ateo para ser marxista, ni ser ateo para ser socialista. Por el contrario, que los cristianos tenían un papel importante que jugar en la construcción de la nueva sociedad. Y por último, un tema bien polémico que podemos desarrollar más adelante, el tema del partido único, ¿no? Se rechazaba la idea de que esa sociedad que queríamos construir tuviese un solo partido. Aquí no nos vamos a detener a hablar de cada una de estas cosas porque vamos a irlas viendo en la medida que vamos desarrollando los rasgos del nuevo socialismo, ¿no? Pero yo le quería decir entonces, bueno, ¿por qué hablar de socialismo hoy, ¿no? En el siglo XXI? ¿Por qué hablar de socialismo cuando hay esta carga negativa y cuando hay
todo este rechazo a estas características del socialismo. Y ahí, quien realmente introdujo de nuevo el tema del socialismo fue el presidente Hugo Chávez, quien, digamos, empezó a hablar del socialismo, empezó a revalorizar el término socialismo porque le dio otro contenido, y al mismo tiempo hoy, actualmente, la crisis mundial del capitalismo es algo que ayuda mucho, porque realmente la historia ha demostrado que el sistema capitalista neoliberal no es la respuesta para los problemas actuales del mundo. Entonces, cuando el capitalismo falla, ese capitalismo que Fukuyama definió como el fin de la historia, bueno, se abre pues una búsqueda y cada vez más gente está hoy volviendo a interesarse por las obras de Marx, de los clásicos. Es interesante, se están vendiendo mucho más libros sobre estos teóricos de los inicios del socialismo, ¿no? Entonces, ya hoy con esa iniciativa de Chávez de lanzar el tema del socialismo, podemos decir que se ha ido avanzando. No solamente sabemos qué rechazamos, sino que ya tenemos ciertos elementos de esa nueva sociedad que queremos construir, y ese va a ser uno de los objetivos de nuestra conversación en varias sesiones, porque es un tema bastante largo de tratar. Pero no solamente tenemos que plantearnos por qué hablar de socialismo, si la palabra había sido tan rechazada, sino también tenemos que plantearnos por qué hablar de socialismo si tenemos, ¿qué tenemos en América Latina, ¿no? Tenemos unos gobiernos que han heredado un aparato de Estado, ¿no? Que no es el que necesitamos, y tenemos una situación económica que no es la más avanzada. La situación económica está mucho más avanzada en los países europeos, no en América Latina, ¿no? Entonces, hay gente que se pregunta, ¿no será voluntarismo de nuestros gobernantes hablar de socialismo? ¿No será el deseo de construir una nueva sociedad solamente, ¿no? ¿O no habrá otro camino